Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores. El día de hoy, quien les da la bienvenida es la psicóloga María Cecilia Castro Sánchez y vamos a iniciar un tema cuyo título es Manejo de las emociones y sus efectos en el clima familiar. Antes de iniciar o desarrollar o explicar este tema, vamos a hacer una mención acerca de la influencia de la pandemia en el ambiente familiar. Como todos sabemos, ha habido una serie de cambios en la rutina familiar. Ha habido una transformación en nuestra vida diaria, ha habido un incremento de estrés familiar, mayor riesgo de violencia familiar, ha habido una pérdida de contacto con nuestras situaciones recreativas y muy agradables en compañía de nuestra familia. Esto pues significa que ha habido un detonante, puesto que ha cambiado una serie de características en nuestra convivencia y ha generado una serie de emociones, provocando muchas veces algunas crisis en los diferentes contextos familiares. Bien, entonces vamos a pasar a indicar que existen pues diferentes emociones que se han presentado actualmente en nuestro ambiente familiar. Las emociones, como todos sabemos, tienen un rol importante y no hay emociones buenas ni emociones malas, porque todas nuestras emociones son pues nuestro medio de defensa. Así, por ejemplo, si algún momento tenemos una situación de un asalto, lo primero que tenemos es una emoción de miedo que nos va a ayudar a defendernos, a cuidarnos y va a ser pues una información que va a generar un impulso o una acción hacia ese momento o esa situación. Entonces, las emociones que más se han presentado en esta pandemia son el miedo, el asco o desagrado, el enojo y la tristeza. Si nosotros hablamos de la emoción de miedo, obviamente, ¿qué nos va a informar esta emoción? Nos va a informar que estamos frente a una situación de amenaza y el impulso que genera es buscar ayuda, es gritar, es hacer una acción para poder defendernos de esta situación amenazante. También esta emoción de miedo es una emoción pues adaptativa y es una emoción que se ha demostrado a través del tiempo. Por ejemplo, en la época cavernícola, el hombre sentía miedo, sentía esta emoción y le ha sido de mucha utilidad y le ha servido para defenderse, para protegerse, cuidarse y adaptarse. El miedo, pues, ahora, en este tiempo de pandemia, cumple un rol importante porque nos genera estar más pendientes del autocuidado y cumplir con todos los protocolos de seguridad, como son lavarnos las manos, mantenernos a distancia de las personas y usar mascarilla. Otra emoción que hemos mencionado es la emoción del asco o desagrado. Vamos a poner un ejemplo. Si vemos a alguien que estornuda, vamos a querer alejarnos inmediatamente. Es ese pues el impulso de acción que nos genera la emoción de asco o desagrado. Nos informa esta emoción pues que hay una situación contaminante y que puede poner en riesgo nuestra salud. El impulso sería mantener nuestra distancia y protegernos. La otra emoción que hemos mencionado es el enojo. Esta emoción pues nos ayuda a hacer de que nosotros sintamos que algo nos está bloqueando en nuestra vida, que no nos permite lograr algunas metas propuestas. Y nuestro impulso es tratar de desbloquear ese obstáculo que se presenta, tratando muchas veces de actuar de una forma de repente agresiva, golpear, tirando un objeto, tratando de pelear. La otra emoción que hemos mencionado es la emoción de tristeza. Esta emoción pues nos da o nos informa sobre la pérdida de contacto con alguna situación o personas que para nosotros han sido muy importantes y la hemos ido perdiendo. Nos informa que necesitamos pues recibir apoyo o ayuda porque nos sentimos muy tristes. Es entrar en contacto con nuestra inseguridad, con nuestra inestabilidad y nos impulsa pues muchas veces a querer estar solos,
a no querer ver a nadie, porque hay una disminución de energía. Entonces, todas estas emociones que acabo de mencionar nos transmiten información y cumplen con funciones adaptativas para permitirnos actuar. Por ejemplo, si por casualidad nosotros nos tocamos o nos tropezamos con una hornilla muy caliente, entonces experimentamos una sensación de dolor y mi organismo me informa inmediatamente que me estoy quemando. El impulso de acción es retirar inmediatamente la mano de la hornilla. Imaginamos pues, ¿qué sería si nuestro organismo no nos da esa información? Podríamos llegar a quemarnos, por supuesto, y llegar a una quemadura de tercer grado. Por eso es importante esta situación de información de nuestras emociones a través de nuestro organismo y obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque los resultados, de acuerdo a la información, va a ser para poder defendernos contra alguna situación de amenaza posible que se pueda presentar. Entonces, podemos ya intuir o entender que las emociones pues nos llevan a consecuencias de acciones, ¿no? Acciones que son las conductas que muy probablemente en esta situación de pandemia puede estar provocando estrés en las familias y, ¿por qué no decirlo también? Conductas estresantes en nuestros hijos. Entonces, las conductas tienen como objetivo enfrentar o evitar una experiencia que puede ser traumática. Las reacciones de estrés, obviamente todos lo sabemos que es normal. Son intentos de escapar o de evitar situaciones amenazantes y buscar alcanzar seguridad emocional. Entonces, la seguridad la determinan los padres al transmitir en su actuar en ese momento de estrés para que nuestros hijos puedan sentirse seguros o protegidos. El hijo observa al padre y ve qué tan disponible y qué tanta protección puede recibir en esos momentos. A veces los padres juzgan y critican las conductas de los hijos sin comprobar lo que le está pasando en ese momento. Podemos también entonces indicar o dar a conocer algunos tipos de afrontamiento. En este caso, vamos a mencionar dos tipos de afrontamiento, que son las conductas externas y son las conductas internas. ¿Cuáles serían las conductas externas? El adolescente fue reforzado por conductas de expresión externa, como a través de su estilo de crianza, a través de su entorno familiar, le ha permitido obtener a través de conductas externas seguridad, protección por parte de los padres. Ejemplo, hay muchos adolescentes que de repente se han acostumbrado a descontrolar su conducta y golpean cuando están molestos, las cosas, tiran la puerta, gritan, a veces insultan y ha sido reforzado por los padres. No han tenido de repente el manejo de esas conductas. Y este adolescente pues tiene una conducta externa que cada vez que tiene que afrontar algo, lo afronta de esta manera, con estas emociones y estas conductas. Otro tipo de afrontamiento son las conductas internas. El adolescente expresa su estrés hacia adentro, porque en su historia de aprendizaje ha sido descalificado, de repente ha sido castigado, cuando ha querido expresarse no le han dado la palabra, le han limitado o le han impedido, entonces muestra una actitud muchas veces inhibida, tímida, retraída, y es pues la forma de este adolescente que va a ir regulando sus emociones a través de estas conductas. Entonces, la conducta tiene una función reguladora, es decir, intenta lograr la calma y seguridad emocional de acuerdo a esas conductas que pueden ser externas o internas, ¿no? Entonces, continuando, podemos decir que se puede aplicar algún tipo de estrategia a estas emociones, conductas presentadas por el estrés, por esta pandemia que estamos atravesando. Sí, vamos a mencionar 5 estrategias. La estrategia número 1, que trata del cuidado respetuoso y seguro, nos indica que con esta estrategia el adolescente va a poder desarrollar confianza, seguridad, buena autoestima y una adecuada relación afectiva. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es entender la actitud de los hijos. O sea, el padre tiene que entender y preguntarse, ¿no? ¿Qué le está afectando para que mi hijo se comporta de esa manera? ¿Qué le preocupa para mostrar esa conducta? El padre también tiene que aprender a no hacer a los hijos lo que a él no le gusta que le hagan, ¿no? Actitud empática que debe tener todo padre con los hijos. Entender que lo que busca es tener seguridad de un padre que está ahí y que puede ayudarlo o acompañarlo en su crecimiento. La estrategia número 2 nos dice, es importante regular la emoción de nuestros hijos. ¿Cómo? Evitando pues descontrolarnos como padre y no interviniendo con ellos cuando estamos en un momento de enojo o de estrés o estamos con emociones muy intensas. Evitar pues realizar comentarios negativos o descalificativos. Adoptar pues conductas de preocupación, de interés, de involucrarnos con ellos y no adoptando conductas de indiferencia. La estrategia número 3 también nos indica el tiempo adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos acercarnos con calma a nuestros hijos, regulando pues nuestra postura corporal, nuestro contacto visual, nuestro gesto, nuestro ademán, nuestro volumen de voz, para que haya una buena comunicación. Y luego, con calma, vamos a explicarle en forma clara y precisa para ayudarlo a entender lo que está pasando, lo que está sintiendo. Y luego ofrecer ambos alternativas o soluciones a la preocupación o problema que se haya presentado. Tratar pues de no dar lecciones, sermones, porque eso lo aturde, más aún si son pues comentarios de sermones largos, ¿no? Se debe ser más bien, se debe hacer un comentario breve y un comentario bastante claro. La estrategia número 4 es reconocer la emoción. ¿Qué significa esto? Tenemos que reconocer la emoción que experimenta nuestro hijo, también sacarlo de esa situación estresante. Si de repente está muy aludido por una emoción, muy confundido, ¿no? Llevarlo a otro ambiente para que se tranquilice. Tratar de relajarlo con algunas técnicas que hemos mencionado en anteriores conferencias, como la respiración diafragmática, la tensión y relajación muscular, y luego conversar sobre algunas alternativas posibles o soluciones que se puedan coordinar con el mismo hijo y tratar pues de llevar esta situación en calma. Bien, hasta acá he tratado de darle algunas pautas para poder de repente entender y poder, si se quiera, ponerlas en práctica estas recomendaciones sobre lo que es las emociones en tiempo de pandemia y las conductas o acciones que debemos nosotros reforzar o fortalecer para la adecuada madurez de nuestros hijos. Muchas gracias y no se olviden de lavarse las manos, poner su mascarilla, mantener la distancia de persona a persona y respetar la hora de cuarentena. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.